Senator Bill Cassidy is pitching an alternative to extending the extra Obamacare subsidies that are set to expire at the end of the next month. But some policy experts say his plan won't help those with high premiums. Join us right now with the details is Senator Bill Cassidy. He is the chairman of the Health, Education, Labor and... A las 11:10 de la mañana, una simple frase paralizó el pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Aquí hay un error. Estas palabras, pronunciadas por Jim McGovern, líder demócrata del Comité de Reglas de la Cámara, resonaron como una bomba en el corazón del Partido Republicano. El impacto fue inmediato y visible. Los rostros antes confiados e indiferentes de los congresistas republicanos se transformaron en máscaras de asombro, conmoción e incredulidad. Porque en el fondo, todos sabían la verdad. Si había alguien allí que realmente entendía los engranajes ocultos de la Cámara, ese era McGovern. Y si él decía que había un error, entonces había un error. Un error real, grave, desmoralizador. En medio del caos, quedó claro que el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Estaba aprendiendo, en directo y en tiempo real, de un demócrata cómo funcionaba su propia Cámara. No era solo un desliz, era una vergüenza, y lo que es peor, una vergüenza que involucraba nada menos que un gigantesco proyecto de ley, contaminado por la ciega prisa por complacer a Donald Trump y cumplir con su exigencia artificial de que todo estuviera aprobado antes del 4 de julio. En su afán por acelerar el proceso, los republicanos pisotearon sus propias reglas, ignoraron los procedimientos básicos y presentaron a la Cámara un texto con un fallo que, en términos técnicos, eliminaba la válvula de escape necesaria para corregir o dar marcha atrás en caso de falta de votos. Una trampa que ellos mismos crearon y en la que cayeron. Durante más de 11 horas, el Partido Republicano quedó paralizado, sin saber qué hacer. La dirección no tenía forma de deshacer el error sin reconocer públicamente su incompetencia. Y lo más humillante, el error no era sofisticado. No era una laguna legal difícil de entender, era un fallo infantil, resultado directo de un proceso hecho a medias, a toda prisa, sin cuidado, un error que impedía al propio partido retirarse del debate, aunque se diera cuenta de que no tenía los votos. Era como entrar en una habitación, cerrar la puerta por dentro y tirar la llave por la ventana, y eso fue exactamente lo que pasó. Empezaron algo que no podían detener. Y en ese momento, la verdad salió a la luz como un puñetazo. Trump no tenía los votos. Mike Johnson no tenía los votos. El Partido Republicano no tenía los votos. El proyecto bendecido por Trump estaba a punto de desmoronarse ante los ojos del país. Y el pánico se apoderó no solo de la Cámara, sino también de la Casa Blanca. El intento de arreglar la situación con una enmienda fue recibido con incredulidad e indignación. Jim McGovern, con su voz firme, lanzó la pregunta que muchos estadounidenses llevaban mucho tiempo haciéndose en silencio. Si estos líderes ni siquiera son capaces de redactar correctamente una norma de un párrafo, ¿cómo podemos confiar en que serán capaces de manejar un proyecto de 870 páginas lleno de lagunas, trampas y efectos secundarios ocultos? La pregunta quedó en el aire, flotando como un fantasma, pero no se quedó ahí. Aprovechando la brecha abierta por McGovern, los demócratas hicieron uso de su derecho al micrófono e intentaron, una por una, presentar enmiendas que protegieran Medicaid y el programa de asistencia alimentaria, el SNAP, enmiendas sencillas, humanas, destinadas a preservar la dignidad de millones de estadounidenses. ¿Y qué hizo el Partido Republicano? Las bloqueó todas, cada una de ellas. Rechazaron el derecho de las familias pobres a alimentarse. Rechazaron el derecho de acceso a la salud de los más vulnerables. Y no se trataba de algo lejano o abstracto. Cada voto emitido en esa sesión plenaria tenía un rostro.
Cada rechazo representaba a un niño que pasaría hambre, a un anciano que perdería la asistencia sanitaria, a una madre soltera que vería su nevera vacía y a sus hijos sin tratamiento. Jim McGovern volvió a la tribuna y recordó a los republicanos lo que estaba en juego. Recordó que más de 100 demócratas habían pedido el derecho a proteger Medicaid y SNAP con una simple enmienda. Recordó que, en un solo distrito de Carolina del Norte, 142,000 ciudadanos perderían parte o la totalidad de sus prestaciones. 5 hospitales rurales corrían el riesgo de cerrar, y aún así, los republicanos se mantuvieron firmes, negando la ayuda, negando la dignidad, negando la humanidad. La diputada Alexandria Ocasio-Cortez subió al pleno y fue directa. Recordó que Trump, como de costumbre, había mentido descaradamente al decir que el proyecto no recortaría Medicaid. Y ante el cinismo generalizado, hizo lo que muchos querían hacer. Llamó al presidente por su nombre y dijo que o bien le estaban engañando o bien estaba mintiendo. Expuso con claridad el contenido real del proyecto. Dijo sin rodeos que el texto preveía el mayor recorte de asistencia médica de la historia de Estados Unidos. 17 millones de ciudadanos perderían sus planes de salud. No se trataba de inmigrantes ilegales, ni de personas fuera del sistema. Se trataba de ciudadanos estadounidenses, gente común, trabajadores, ancianos, familias enteras que eran marginadas por un gobierno que los trataba como un peso muerto. Ocasio-Cortez, que ya ha vivido de propinas, se aseguró de destacar otra crueldad implícita en el texto: la propuesta de aumentar los impuestos a los trabajadores que ganan menos de $50,000 al año, mientras que los multimillonarios seguían blindados. Desafió a los congresistas republicanos a mirar a los ojos a sus comunidades y explicarles cómo habían cambiado la salud, la comida y la dignidad, por un proyecto que solo beneficiaba a los ultra ricos. Calificó el proyecto de pacto con el diablo. Y con razón, porque eso era precisamente lo que era: un pacto para succionar lo que quedaba de la clase media y alimentar aún más las arcas de figuras como Elon Musk y los propietarios del capital. El congresista Jamie Raskin fue aún más lejos. Reescribió irónicamente el preámbulo del proyecto republicano y reveló el absurdo de forma cruda. En lugar de "nosotros, el pueblo", su texto comenzaba con "nosotros, los multimillonarios". En lugar de formar una unión más perfecta, el proyecto buscaba deformar la nación, enfermar al pueblo, debilitar la defensa popular, generar una deuda perpetua y asegurar el dominio de una élite que no representa a nadie más que a sí misma. ¿Y cómo reaccionó Trump ante el desastre? Como siempre, con una puesta en escena. En lugar de revisar el contenido del proyecto, comprender el error y buscar un camino digno, prefirió convertirlo todo en un espectáculo. Reunió a 13 diputados en el Salón Oval, se hizo fotos, repartió obsequios autografiados, posó con sonrisas falsas y saludó como si nada hubiera pasado, como si la vida de millones de estadounidenses no estuviera en juego, como si todo fuera un espectáculo barato para masajear su ego enfermizo. Mientras tanto, los mismos diputados que inicialmente habían criticado los recortes en Medicaid dieron marcha atrás y pasaron a apoyar el proyecto con declaraciones patéticas. Uno de ellos llegó a decir que no somos un grupo de cobardes, tratando de parecer fuerte mientras abandonaba sus propios principios ante las cámaras. Derek Van Orton, de Wisconsin, se exaltó diciendo que representaba a 800,000 personas, como si eso justificara el hecho de estar entregando todo lo que podía a un solo multimillonario de su distrito, mientras dejaba a más de 150,000 ciudadanos a su suerte sin asistencia sanitaria. Uno a uno, los republicanos se iban rebelando. Sus máscaras caían. Y los demócratas, esta vez, no se quedaron callados. Comenzaron a citar nombres, señalar distritos, destacar votos y mapear a los responsables de cada recorte.
Decidieron convertir la vergüenza en memoria política. Marcaron los escaños republicanos que apoyaron el proyecto como objetivos claros para 2024, porque sabían que, esta vez, los votantes lo estaban viendo todo. Sabían que el dolor causado por esos votos tendría nombre, dirección y consecuencias. Y no había forma de fingir que fue un error. No había forma de culpar a la oposición. La verdad era cristalina. Los republicanos no pospusieron la votación por una rabieta demócrata. La pospusieron porque los pillaron, con las manos en la masa, porque no sabían lo que estaban haciendo, porque estaban tan obsesionados con la agenda de Trump y los caprichos de los multimillonarios que no se molestaron en revisar el propio texto. Y eso no fue solo un error técnico, fue un error moral. Y el pueblo estadounidense lo vio suceder en tiempo real, ante las cámaras, ante los ojos del mundo. Si has llegado hasta aquí y crees que este tipo de denuncia debe llegar a más gente, dale a me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas que también están cansadas de que les engañen. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal. Aquí sacamos a la luz lo que ellos intentan ocultar. Y tu voz, tu presencia, marcan la diferencia. Esto solo ha sido el principio. Lo que ocurrió en esa sesión plenaria no fue solo un error administrativo más. Fue la exhibición pública de una maquinaria gubernamental descontrolada, corroída por la prisa política, la obediencia ciega a Trump y la completa desconexión con la realidad de la gente común. Cuando los republicanos se dieron cuenta de que habían dado a la oposición el motivo perfecto para desacreditar todo el proyecto, ya era demasiado tarde. Intentaron reaccionar con bravuconerías, con ironías vacías, con discursos airados que más parecían la desesperación de quienes habían perdido el control de su propia narrativa. Pero ya era imposible borrar la imagen de la vergüenza. La prensa lo cubrió en tiempo real. Los analistas se centraron en los errores técnicos del proyecto. Los expertos alertaron sobre los riesgos prácticos de cada fragmento mal redactado. Y el pueblo, el que carga con la cuenta a sus espaldas, finalmente vio, sin filtros, el grado de irresponsabilidad de aquellos que dicen gobernar en su nombre. La crisis se agravó cuando los detalles del proyecto comenzaron a circular con mayor claridad. Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los periódicos tradicionales comenzaron a revelar las consecuencias prácticas del texto que la bancada republicana, bajo el mando de Trump, intentaba imponer a la nación. Quedó claro que los recortes en Medicaid no eran puntuales, representaban una estrategia consciente para vaciar la salud pública como derecho, convirtiéndola en un beneficio condicional, volátil y frágil. Casi 17 millones de estadounidenses verían cómo sus planes se esfumaban, no por un error en el registro, no por un cambio en sus ingresos, sino porque el gobierno, deliberadamente, decidió que ya no merecían esa atención. Además, los recortes en el SNAP resultaron aún más crueles. 42 millones de personas, entre ellas niños, ancianos, personas con discapacidad y trabajadores de bajos ingresos, verían directamente afectada su alimentación. Las imágenes de neveras vacías y colas en los bancos de alimentos volvieron a aparecer en los titulares. No como una previsión, sino como un presagio de un escenario ya conocido por muchos. Un escenario de miseria asistida, autorizada y patrocinada por una élite política cada vez más alejada del dolor del pueblo. Y lo más indignante es que, al mismo tiempo que proponían esta amputación social, los mismos congresistas republicanos se esforzaban por garantizar exenciones multimillonarias para el sector más rico de la sociedad. El contraste era obsceno. Mientras las familias luchaban por una cesta básica, los multimillonarios recibían garantías fiscales. Mientras los hospitales rurales cerraban sus puertas, los empresarios con aviones privados celebraban nuevas exenciones fiscales. El Congreso se había convertido en un campo de batalla moral, y Trump, en lugar de contener el daño,
Profundizaba la crisis con discursos, intentos de desviar la atención y la habitual manipulación emocional de sus seguidores. La visita de los congresistas al Salón Oval se convirtió en un meme nacional. Allí estaban los representantes del pueblo, alineados como adolescentes deslumbrados por autógrafos y obsequios. No era una negociación, era seducción. Trump repartía gorras firmadas, se hacía selfies, prometía invitaciones a eventos privados, todo bajo el disfraz de la unión partidaria. Pero la verdad era más sombría. Eso era chantaje emocional. Era un juego de poder disfrazado de camaradería. Era la conversión de las críticas en sumisión, por vanidad, por ambición y por miedo a la represalia política. Y funcionó. Muchos se retractaron de sus objeciones. Pasaron a defender el proyecto con discursos preparados, copiados de comunicados de la Casa Blanca. La autenticidad había muerto, y con ella la representación popular. Paralelamente, los demócratas endurecían el tono. Ya no bastaba con denunciar. Era hora de exponer, de nombrar, de documentar. Cada distrito, cada número, cada familia afectada ganaba voz. Era como si se estuviera poniendo en práctica una nueva estrategia de resistencia. Se acabaron los discursos genéricos. Ahora era personal, era directo, era quirúrgico. Citaron a Rob Breahan, diputado que representa a una comunidad en la que más de 30,000 personas perderían el acceso a la sanidad. Recordaron a Scott Perry, cuyo electorado tendría 40,000 familias afectadas por los recortes en la ayuda alimentaria. Ya no había espacio para fingir neutralidad. El Congreso estaba dividido entre quienes protegían a los multimillonarios y quienes intentaban salvar vidas. La exposición no se limitó a la Cámara. En el Senado, la batalla fue aún más reveladora. Los demócratas propusieron una enmienda simple: aumentar la tasa impositiva solo para quienes ganan más de $10 millones al año, volviendo al nivel de los tiempos de Clinton y Obama, una medida que no afectaría ni siquiera a uno de cada 100,000 estadounidenses. Era una propuesta moral, un intento de equilibrar la balanza, pero los republicanos la rechazaron de inmediato. Prefirieron mantener el techo del 37%, protegiendo ganancias astronómicas incluso a costa de recortes brutales en la base de la pirámide. El rechazo no fue técnico, fue ideológico. Fue un grito de guerra de la élite contra el pueblo. Y lo que se escuchó en esa sesión plenaria no fue solo el ruido de los votos. Fue el sonido del país siendo empujado de vuelta a la lógica medieval del privilegio absoluto para unos pocos y la escasez generalizada para la mayoría. Ya no había forma de ocultarlo. El proyecto de Trump era una carta de intenciones a todas luces. Militarizaba la economía, profundizaba la desigualdad, comprometía el futuro fiscal del país y, sobre todo, pisoteaba la dignidad humana. Todo ello en nombre de una demostración de fuerza, un trofeo para el ego del presidente. La indignación se extendió rápidamente fuera del Congreso. Movimientos populares, sindicatos, entidades médicas, asociaciones de padres y madres comenzaron a manifestarse. Las redes sociales hervían con testimonios de personas afectadas, gente que dependía de Medicaid para tratar enfermedades crónicas, familias que utilizaban el SNAP para garantizar una comida al día a sus hijos, trabajadores que ahora se enfrentaban al riesgo de perderlo todo en nombre de un proyecto que no los incluía, y aún así, los republicanos insistían en decir que estaban actuando por el bien del país. Creaban narrativas de responsabilidad fiscal mientras perdonaban deudas corporativas. Hablaban de mérito mientras ignoraban las barreras históricas que impiden a millones de ciudadanos ascender. Decían proteger al pueblo mientras lo arrojaban al abismo. Y Trump, desde lo alto de su imperio de distracciones, seguía presentándose como salvador, como si no fuera él el artífice de todo esto, como si no fuera él quien hubiera presionado al Congreso para que aprobara el proyecto. A toda prisa, sin debate, sin escuchar, sin revisión,
El colapso de la votación reveló algo más que un error de procedimiento. Reveló la bancarrota moral de un liderazgo que ya no lidera, que solo impone, que solo protege sus propios intereses. Y en este escenario, los demócratas encontraron una brecha histórica, una oportunidad real de dar la vuelta al juego, no solo con discursos, sino con movilización, con estrategia, con verdad. Se dieron cuenta de que el pueblo estaba escuchando, que el dolor era compartido, que había una llama encendida y que tal vez, solo tal vez, fuera posible reavivar la idea de un gobierno para todos. Pero también sabían que la indignación no bastaba. Era necesario actuar, supervisar, voto consciente, presión pública y, sobre todo, memoria. Porque lo que ocurrió en esa sesión plenaria debe ser recordado, debe ser contado, debe quedar grabado en las urnas. La historia se estaba escribiendo, no solo con palabras, sino con ausencias, con omisiones, y nos corresponde a cada uno de nosotros decidir si vamos a seguir mirando con los brazos cruzados o si, por fin, vamos a ocupar el espacio que nos han robado. Y si estás aquí, escuchando hasta ahora, es porque sabes que algo tiene que cambiar. Así que aprovecha este momento y comenta aquí abajo. ¿También sientes que están jugando con tu dignidad? Entonces escribe en los comentarios ahora. No me siento representado, pero no me voy a quedar callado. Porque cada comentario es una bandera enarbolada, cada desahogo es una forma de resistencia y tu voz puede ser el comienzo del cambio que tanta gente está esperando. El silencio que siguió al colapso de la votación no fue un silencio de paz, sino de vergüenza, incómodo y tenso, en el que cada diputado republicano sabía que había quedado al descubierto, sabía que la fachada de competencia se había derrumbado, que ya no había forma de disimular el desastre, la falta de preparación, la sumisión ideológica a Trump y a los multimillonarios que patrocinan sus caprichos. Muchos de ellos regresaron a sus estados tratando de controlar los daños. Redactaron notas vagas, intentaron echar la culpa a los asesores, a la oposición, incluso a errores técnicos de impresión, pero la verdad ya había salido a la luz y no vuelve al cajón después de ser mostrada al pueblo. La prensa local comenzó a presionar. Los ciudadanos comunes comenzaron a asistir a reuniones públicas, con carteles, preguntas e indignación. La crisis política se había desbordado de las paredes del Congreso a las calles, y con ello comenzó a surgir un nuevo movimiento. Un movimiento no basado en partidos, sino en la supervivencia. Personas de diferentes orígenes y creencias comenzaron a preguntarse cómo habíamos llegado hasta allí. ¿Cómo era posible que el gobierno federal, en pleno siglo XXI, intentara recortar el acceso a la salud y la alimentación, mientras garantizaba más beneficios para quienes ya lo tenían todo? ¿Cómo aceptar que el Congreso fallara a la hora de proteger vidas, pero nunca fallara a la hora de proteger fortunas? Este lento despertar comenzó a generar fisuras en el discurso oficial. Las frases hechas de los representantes republicanos ya no convencían. La narrativa de la eficiencia fiscal sonaba a burla para quienes viven con el salario mínimo y tienen que elegir entre comprar medicamentos o pagar el alquiler. La idea de la meritocracia perdía fuerza ante las colas en las clínicas populares y las historias de niños que se desmayaban de hambre en las escuelas públicas. Y en este escenario, la figura de Trump dejó de ser solo polémica y pasó a representar un peligro, porque el proyecto revelado en esa sesión plenaria no era solo un documento mal redactado. Era el reflejo directo de la mentalidad que Trump ayudó a difundir. La lógica del todo o nada, de la ganancia inmediata, del desprecio por la empatía, de la idolatría a los ricos, de la transformación de la política en un reality show, donde el ganador es el que grita más fuerte, no el que mejor sirve. El ataque de ira que Trump tuvo al saber que su proyecto había sido humillado públicamente no fue un arrebato aislado, fue el grito de alguien acostumbrado a tener el control y que no sabe lidiar con el hecho de que esta vez perdió.
perdió el control de la narrativa, perdió el blindaje entre bastidores, perdió la confianza de parte de su propia base, que comenzó a cuestionarse si vale la pena seguir defendiendo a un hombre que entrega millones al hambre para proteger a multimillonarios que nunca pisarán sus comunidades. Y cuando un líder comienza a ser cuestionado por sus propios seguidores, no importa cuántas fotos se tome en el Salón Oval, ni cuántas gorras autografiadas distribuya, la grieta ya ha comenzado, la oposición lo sabe, y es por eso que los demócratas, liderados por voces como McGovern, Ocasio-Cortez, Raskin y tantos otros, han comenzado a actuar de manera más estratégica. Han comprendido que el momento exige más que indignación, exige método, exige enfoque y sobre todo exige valentía. Valentía para decir lo que nadie quiere oír. Valentía para exponer la verdad, aunque duela. Valentía para enfrentarse a una maquinaria propagandística multimillonaria sin callarse. Han empezado a identificar los distritos vulnerables, a trazar un mapa de dónde los votos republicanos han perjudicado más a la gente, a preparar campañas basadas no solo en el discurso, sino en cifras, en vidas reales afectadas. Y al hacerlo, están tendiendo un puente directo entre el error legislativo y el voto consciente. Están diciendo sin rodeos que quien vote a favor de recortar su salud, su comida y su dignidad no merece su apoyo, y que usted tiene el poder de cambiar eso. La reacción del gobierno de Trump fue predecible. Redobló la apuesta, intensificó los ataques, llamó enemiga a la prensa, dijo que los demócratas mienten, intentó crear cortinas de humo con temas periféricos, pero nada de eso impidió que la verdad se difundiera. Porque la verdad, cuando toca la vida real de las personas, tiene una fuerza que ninguna campaña puede borrar. Y la verdad es simple. Este proyecto fue un intento descarado de sacrificar a millones para garantizar que los multimillonarios sigan acumulando fortunas sin pagar lo justo. Fue un manifiesto de indiferencia institucional, un documento de abandono social, un fiel reflejo de un gobierno con cada detalle técnico expuesto por parlamentarios que aún se preocupan por el pueblo. No hay grito de Trump que lo borre. No hay ataque de furia que revierta el hecho. El proyecto era podrido. El proceso fue desastroso. Y todo el país lo vio. Lo que queda ahora es lo que tú, ciudadano de a pie, vas a hacer con esta información. Porque por muy lejano que parezca, todo esto te afecta. Afecta a tu seguro médico. Afecta al precio de la compra, afecta al futuro de tu jubilación, a la educación de tus hijos, al hospital más cercano a tu casa, afecta al importe de los impuestos que vas a pagar y a la contraprestación que vas a recibir a cambio. Y tú tienes más poder del que imaginas. Puedes compartir este vídeo, puedes comentar, puedes hablar con las personas que te rodean, puedes convertir esta indignación en acción. Porque mientras ellos intentan convencerte de que no puedes hacer nada, tú puedes hacerlo todo. Puedes convertirte en voto. Puedes convertirte en discurso. Puedes cambiar el juego. Pero eso comienza con un gesto, con una elección. Y si sientes que este contenido te ha ayudado a ver con más claridad lo que está sucediendo entre bastidores, suscríbete ahora al canal. Aquí no tenemos ataduras con nadie, aquí denunciamos, aquí investigamos, aquí decimos la verdad que ellos intentan ocultar. Y tú eres parte de esto, porque ya no basta con mirar, es hora de participar, de estar del lado correcto de la historia, de recordar que la política no se trata de partidos, se trata de personas, de vidas, del futuro. Y si alguien allá arriba lo ha olvidado, nosotros lo recordaremos todos los días, hasta que nunca más se atrevan a ignorar nuestra voz. Si estás cansado de que te traten como si fueras invisible, este canal es tu lugar. Suscríbete, dale a me gusta y comenta aquí abajo lo que piensas sobre todo esto, porque tu opinión vale, tu voz cuenta y juntos
Llegaremos mucho más lejos de lo que ellos jamás imaginaron.